Doctor David Suárez Tamayo, abogado especialista en Derecho Público. Gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en Clickracia. El poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Buenos días, Roger, para ti y para todos tus personas que te siguen a esta hora en Clickracia. Sí, gracias. Oiga, doctor David, tengo que empezar preguntándole por aquí. ¿Usted qué piensa acerca de esto que venimos discutiendo ahí entre usted y estamos hablando de ello? Y es que hoy se recurre mucho en la política, lamentablemente. Yo no quiero llegar a ese extremo, pero dice pues nuestro invitado de ayer, que habla sobre el tema, a la estupidez, a la ridiculez, y esto sí es cierto, a la mentira, con tal de obtener réditos políticos. La inteligencia, la reflexión, la responsabilidad, el argumento, eso no importa. Usted piensa que lamentablemente entonces estamos enterrando algo tan valioso para la sociedad como la política, precisamente en busca de intereses particulares a través de réditos políticos. Roger, lamentablemente se ha ido deteriorando todo, ¿no? El respeto por el otro, el valor de la palabra, ¿sí? La capacidad de argumentar, de dar razones. Impera mucho el improperio, el insulto, los vejámenes, las mentiras, los montajes. Hoy más pues sobre todo con este tema de las redes sociales, de la inmediatez de la información. Y siempre lo hemos dicho, Roger, los personajes públicos, bien porque sean ministros, congresistas, concejales, diputados, servidores públicos o personas notorias, personas visibles para la sociedad, deberían tener un nivel mucho más alto, un plus mucho más alto que el ciudadano normal cuando se expresa, cuando da una opinión, cuando hace una valoración y sobre todo hacerlo teniendo las bases, los fundamentos, los documentos, pero ante todo respetando al otro, por muy contrario que se sea cual sea la ideología, sea cual sea el tipo de confrontación frente a la que se esté, ante todo el respeto, la decencia, la mesura, es algo que se ha ido perdiendo en Colombia. Pero mucho de ello tiene que ver pues con a dónde llego. En el periodismo siempre nos enseñaron, y estoy hablando de 30 años, 35 años que yo llevo en el ejercicio, y para atrás, siempre nos dijeron, hay que hacer un periodismo que no sea sensacionalista, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Sensacionalista, que no sea morboso. Nomás ahí le pongo ese tema que esa era la discusión de antes. Hoy el periodismo ha caído mucho más abajo. Y entonces siempre decíamos, pero si es que lo que la gente consume es sensacionalismo y morbo, entonces yo cómo voy a dejar de entregarles a mis lectores, a mis televidentes, a mis oyentes lo que consumen y lo que me da. En ese momento no se hablaba de like, eso para nosotros es una expresión extrañísima, pero sí por lo menos audiencia, sintonía. Entonces hoy pasa lo mismo, es que la gente tiene lo que llaman sesgos cognitivos. A la gente no le interesa, no todos, por supuesto, no todos, pero la mayoría no le interesa pensar ni reflexionar. Los sesgos cognitivos permitan es recorrer lo menos posible, con menos esfuerzo, lo que me dicen. Entonces, creo las mentiras y creo lo que pasionalmente me genera es emociones. Así es, hoy día se busca mucho la emotividad, generar pasiones, y a veces pasiones bajas, ¿sí? Malintencionadas. Cuando, hombre Roger, hay actividades, el derecho, la política, el periodismo, ¿sí? Que deberían ser muy virtuosos, ¿sí? Porque es que los ciudadanos, los habitantes de a pie, como decimos, ciudadanos a pie, generalmente están muy atentos a qué dice el servidor público, qué dice el político, qué decimos los abogados, los académicos, o qué dicen los medios de comunicación, los periodistas. Entonces, debería haber allí una exigencia mayor, un plus adicional al que le exigimos al ciudadano común, al ciudadano medio. Ese tipo de periodistas, de servidores públicos, personas notorias, famosos, deberían ser muy cuidadosos al momento de hacer una afirmación. Además, porque hoy día, Roger, usted sabe, si hace una afirmación y esa afirmación en 2 minutos está rodando por todas partes y entonces las personas desprevenidas se dejan llevar por ese incentivo, por esa motivación y lo que usted dice genera un apasionamiento, una emotividad impresionante en las personas.
Me gustó tanto esa expresión, doctor David Suárez, para retomarla, perdóname, yo soy como una esponjita, voy absorbiendo cositas y ya no la suelto, pero virtuosos. Estamos hablando de los abogados, estamos hablando de los periodistas, estamos hablando de los que tenemos alguna influencia a través de nuestra actividad. Deberíamos ser, vuelvo a preguntarle, virtuosos. Sí, señor. Incluso es un tema, una palabra que tomo de pronto de Sócrates, uno de los grandes filósofos griegos, que era lo que le enseñaba generalmente a sus discípulos en la famosa ágora griega. Era, ante todo, la virtud, la verdad, buscar lo correcto, lo pertinente, lo adecuado. Entonces, el manejo de lo correcto, de la decencia, Roger, es la virtud. ¿Sí? La virtud es hacer lo correcto, lo que se considera adecuado. O como decía de pronto otros filósofos, como Kant, como Russell, y lo voy a parafrasear, habla o compórtate como a ti te gustaría que se comportaran los demás contigo, o que lo que digas se pueda convertir en una ley universal, ¿sí? Cuida muy bien lo que dices o tus palabras o tus comportamientos para que esas palabras o comportamientos puedan ser un parámetro universal de vida. Entonces, personas como Sócrates, como Kant, como Bertrand Russell, siempre hacían como ese llamado al comportamiento correcto, a dar ejemplo, Roger, el modelo, la referencia, ¿sí? Los niños, los jóvenes tienen referentes, modelos. El futbolista, a James Rodríguez, a Falcao, ¿sí? O a un líder político, ¿sí? O a un artista, ¿sí? A una Shakira, un Juanes. Entonces son personas que tienen que ser muy cuidadosos, no solamente con su vida pública, sino incluso hasta con su vida privada. Esté bien. Ya parafraseo ya esto finalmente diciendo, y ahí va a aparecer en pantalla, así como usted parafrasea a Kant y a Sócrates y a estos virtuosos de la filosofía, del conocimiento, yo lo parafraseo a usted y enseguida aparece, vuelvo y digo en pantalla. El periodismo y la política son actividades que deben hacerse con personas virtuosas que den ejemplo. David Suárez Tamayo. Bueno, oiga, doctor David, como decimos también nosotros en el argot periodístico y también político, a cobrar por ventanilla, porque estuvimos con usted conversando hace algunos días sobre la elección del Procurador General de la Nación y mencionamos la terna y usted nos habló de cada uno de los ternados. Y Gregorio El Haas, quien terminó ganando con una diferencia grandísima sobre Barón Cotrino y Luis Felipe Henao, tremendo, 95 contra 3 y 2. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué realmente habíamos previsto que podía ser el Hatch, el Procurador General de la Nación? ¿Qué pasó? Cuéntame usted cómo que analiza. No, pero yo creo que el que tiene que cobrar por ventanilla es usted. Cuando usted me entrevistaba, yo decía, claro, esto es un video. Usted vio los elementos. Uno da opiniones en un momento dado. En esa mañana, porque era madrugada, usted madruga tanto, yo decía, hoy en este momento ningún candidato arranca con 40 votos. Ninguno de los tres tiene 40 votos por los cálculos que hacíamos, ¿no es cierto? Pero increíblemente, Roger, a las 4 horas de nuestra entrevista, ya decían que el Hash tenía 60 votos. En la noche ya decían que tenía 70, el otro día ya tenía 80. O sea, fue escalando de una manera impresionante y sí lo advertíamos, aunque decíamos que no era tan claro quién podía ser el procurador, sí advertíamos aquí usted, Javier y yo, cómo el Hash tenía una gran ventaja y era que llevaba 12 años en el Congreso, que conocía a todos los senadores y advertíamos algo, Roger, recordá, que decíamos, está allá, puede entrar a las 6 de la mañana e irse a las 10 de la noche, o sea, está trabajando allá en el Senado mientras que los otros candidatos tienen que anunciarse, tienen que ir de oficina en oficina, pues el Haas, esa es su casa, el Haas estaba en su casa, trabajando en el Senado, podía entrar a cualquier hora, quedarse todo el día allá hablando con todos los senadores, entonces tenía esa ventaja, pero es una ventaja para él y para Petro, ¿no es cierto? Petro da una cátedra de efectivismo político, ¿no es cierto? No de coherencia, no de integridad, no de coherencia con su discurso, pero efectivo, puso el candidato ganador, pero la pregunta que surge es si ese es un procurador ganador para el país, para Colombia, para los ciudadanos, para los derechos.
para el respeto de la Constitución y de la separación de poderes? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer ya hoy, una vez elegido. Pero mire que usted entregó los elementos de juicio para llegar a la conclusión que nosotros estuvimos incluso desarrollando en días posteriores a nuestra conversación. Efectivismo político, dice usted, cátedra de efectivismo político, el que da Gustavo Petro al escoger a esta persona como su ternado, pues con las características que usted nos planteó. Por eso digo que es de ambos digamos, el cobro que debemos hacer por ventanilla, porque eso es lo que se busca. Ahora, bien importante que usted nos aclare, efectivismo político, ya sabemos por qué, pues imagínense, 95 votos de esa persona que era el que tenía todo el apoyo, el gran apoyo demostrado ya al final de los senadores. Pero coherencia, para que quede claro, ¿por qué no? Sí, entonces fíjese, Margarita Cabello y Fernando Carrillo, los dos anteriores procuradores, también barrieron, Roger, 82 y 93 votos, pero este es el récord, ¿no? Este 95 votos es arrollador. O sea, eso da una señal, Roger. Lastimosamente el voto era secreto, pero uno haciendo cábalas, Roger, haciendo cálculos, puede sacar dos conclusiones bien complejas. Una, que ni siquiera los de Cambio Radical votaron por Henao o por Barón Cotrino. Cambio Radical creo que tiene como 11 senadores, 11, y entre ellos dos sacaron 5 votos, pero tengo la impresión por una declaración que dio ayer una senadora del Centro Democrático, parece ser que votó por uno de ellos dos. O sea, que ni siquiera los de Cambio Radical estuvieron alineados votando por sus personas cercanas a Vargas Lleras. Y además, pareciese ser que, por ejemplo, el Centro Democrático, que son obviamente contrarios, opositores al gobierno Petro, por las cuentas que estamos haciendo, indudablemente pareciera que 6 o 7 senadores del Centro Democrático hubieran podido votar por el mismo el hash. ¿Por qué digo que no es coherente lo de Petro? Porque Petro tiene una campaña, una propuesta de gobierno y llega a la presidencia y todos los días lo dice, supuestamente es el gobierno del cambio, es cambiar las viejas prácticas políticas. Él es muy defensor de la separación de poderes, del Estado de Derecho. Además, es muy respetuoso supuestamente de los derechos, de las garantías, y comete dos grandes errores históricos. El primero es que él hizo una convocatoria pública. Muchas personas se inscribieron, llenaron requisitos, generó una expectativa de que iba a ser un proceso transparente. Quedaron 20 preseleccionados, 20 precandidatos que estaban a la espera de que el gobierno nacional o los llamara a una entrevista o a una reunión o algunos criterios de evaluación, y sorpresivamente él terna al hash que no estaba en la lista, él no se inscribió en la lista del presidente. El hash se había inscrito para la Corte Suprema, que finalmente la Corte terna a Barón Cotrino, pero el hash no estaba en la convocatoria ni en la lista de inscritos que hizo la convocatoria el presidente de la República. Esa es la primera incoherencia. Y la segunda incoherencia es que terna a una persona que tiene una historia absolutamente política. Sí, pues para ser secretario del Senado 12 años hay que ser muy político, hay que tener mucho respaldo político, hay que tener mucho músculo político. Por lo que se sabe, Roger, pues este señor El Hash tiene inicios o tiene una historia a partir del partido de la U. Pareciera ser pues que su casa política ha sido el partido de la U. Pero entonces Petro entrega un procurador que debe ser uno de los mecanismos de pesos y contrapesos, es un organismo de control que no solamente está a cargo de la vigilancia disciplinaria de los servidores públicos, sino en temas como los derechos humanos, temas ambientales, temas de acciones de tutela, intervención ante los distintos juzgados, tribunales. El procurador da un concepto siempre en los procesos de constitucionalidad ante la Corte. Entonces siempre hemos dicho, Roger, que esperamos una persona muy jurista, muy académica, y ojalá autónoma e independiente, porque yo le hago este comentario, sin demeritar al hash, puede ser un gran abogado, lo que pasa es que no ha ejercido realmente su profesión, porque si bien en el Senado él tiene que saber mucho de ley quinta, de procesos de ley, de proyectos de ley, pero pues obviamente no es reconocido como el gran jurista o el gran académico.
digamos que, por ejemplo, Fernando Carrillo sí tenía una trayectoria de abogado, de jurista. La misma Margarita Cabello, pues Margarita Cabello fue magistrada, gústenos o no nos guste, pero como persona, como funcionaria, pero había sido magistrada de una alta corte. Entonces, ahora llega a la Procuraduría una persona muy comprometida con la clase política y con un agravante, con todas las clases políticas. O sea, obtuvo votos muy seguramente de todos los partidos y todos los movimientos, entonces queda muy comprometido, ¿sí? Queda muy comprometido con todos sus amigos. Él mismo lo decía ayer en uno de los discursos, no sé si fue cuando intervino o después agradeciendo, decía, y los grandes amigos que he hecho aquí, con los que he convivido. Entonces, más allá de compromisos políticos, también son compromisos de amistad, de amistad. Y ese tipo de vínculo no los puede tener una persona como un procurador o como un fiscal o como un contralor. Entonces, Roger, creo que perdimos otros 4 años sin poder ver una procuraduría altamente técnica, independiente, autónoma, ¿sí? Porque no solamente le va a deber el favor a Petro, ayer lo dijo y lo mencionó como 3 veces, quedo eternamente agradecido. Mi gratitud máxima con Petro, ¿usted sabe qué significan esas palabras? Pero entonces no solamente queda agradecido con Petro, sino que le toca quedar agradecido con 95 senadores. ¿Usted sabe, Roger, qué significa que 95 senadores estén cada semana tocando la puerta del despacho del procurador? No la están tocando simplemente para que les den tinto. No solamente para un tinto. Exactamente, pero bueno, menos mal, según dicen, la procuradora Margarita Cabello creó una gran cantidad de puestos burocráticos en la Procuraduría que sencillamente con el nuevo torero entran. Oye, es que es un ponque muy grande. Mire, la Procuraduría tiene cerca de 5.000 funcionarios. Ahí dice. Un presupuesto, Roger, de 1.3 billones este año. ¿Quién sabe el año entrante cuánto? 1.3 billones. Tiene actualmente 2.700 funcionarios de carrera, pero que están nombrados en provisionalidad, es decir, a dedo. O sea, hay 2.700 personas en la Procuraduría que, siendo cargos de carrera, fueron nombrados a dedo. ¿Por qué? Porque acaba de salir una decisión del Consejo de Estado ordenando que saquen a concurso y a carrera eso. ¿Cuánto demora ese concurso, Roger? 3 o 4 años. Y adicionalmente, Roger, hay unos 100 cargos mínimo, para no equivocarme, 100 cargos de libre nombramiento y remoción con salarios superiores a los 30 millones. Hay incluso cargos de procuradores con 40, 45 millones de salario mensual. O sea, que es y a eso súmele los contratos. Usted sabe que todas estas entidades celebran contratos de asesores, de consultores, de prestación de servicios profesionales. Además, es una entidad que está en todas las regiones. O sea, es una entidad que le puede dar gusto a todos los políticos de todas las regiones. Porque aquí en Antioquia hay procurador, porque en el Valle hay procurador, porque en el Huila hay procurador, porque en el Magdalena y en el Cesar hay procuradores, ¿sí? Es decir, tiene presencia institucional y cargos en todas las regiones del país. Y es un ponqué que alcanza para todo. Es decir, no hay problema. Todos pueden ir por su pedazo de torta, incluso algunos pueden hasta repetir. Queda hasta para repetir, porque son 95 senadores, pero son más de 150 cargos de los que dispone el nuevo procurador para elegir libremente a su discrecionalidad. Doctor David, buen día, cordial saludo. En lo de hoy ratifica de nuevo la situación de que es necesaria una reforma constitucional que reforme, y valga la redundancia, o que cambie la manera de elegir a un procurador, que debe ceñirse única y exclusivamente a la defensa y promoción de los derechos humanos y fundamentales de todos los colombianos. Mire, Javier, ahí yo tengo como una paradoja, una dicotomía, porque yo por principio siempre he sido enemigo de estar reformando la Constitución, ¿no? Siempre he sido de la teoría, no manoseemos tanto la Constitución colombiana es muy manoseada. Roger y Javier, yo les cuento este dato. La Constitución del 91, que apenas tiene 32 años, ya tiene 62 reformas. Es decir, casi que la hemos reformado 2 veces por año. Pero a eso sumémosle que ha habido otros intentos. Ha habido más de 150 intentos de reformar la Constitución que no logra los 8 debates en el Congreso, y hay 2 o 3 que han sido tumbadas o declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Eso es una señal muy negativa. Es que una Constitución no es para estar cambiándola, no es para estar reformándola cada que
a alguien se le ocurre una cosita, que reformemos la Contraloría, que hay que reformar el Congreso, que hay que reformar las fuerzas militares, que hay que reformar las regalías, que hay que reformar el orden territorial. A todo el mundo se le ocurre meterle la mano a la Constitución. Entonces, en principio, yo no soy muy amigo de eso. ¿Sí? Yo no soy muy amigo de estar reformando la Constitución. Pero frente a su pregunta, sin duda alguna, si queremos verdaderamente una Procuraduría como la quería el constituyente del 91, con un organismo autónomo, técnico, independiente, riguroso, ese sistema de elección no nos va a funcionar. No nos va a funcionar porque mientras el presidente pueda ternar un candidato y la elección la haga el Senado, que es una elección altamente política, y se ha demostrado, mire, los últimos 3 procuradores, para no ir muy lejos, han sido los ternados por el presidente, ¿no es cierto? El presidente tiene un gran poder ante esas instancias, o así lo terne el Consejo de Estado, la Corte Suprema, pues termina siendo una elección muy política al interior del Senado. Yo creo entonces que para procurador, porque es un órgano de control, es el que va a vigilar al Ejecutivo, el Ejecutivo no debería tener ninguna incidencia. Y el procurador, la procuradora también puede elegir a los senadores, investigar a los senadores. Entonces eso no tiene sentido. El presidente ni el Senado deberían intervenir en el proceso de elección de procurador. Muy bien, a ver, un momentico, chiquitico nomás para escuchar lo que nos dijo, o lo que dijo en general al país Gregorio Haas, después de que fue elegido con 95 votos, apabullando a todos, mejor dicho. Aquí está, cortico. Consenso es la herramienta más efectiva para resolver los conflictos, escribió otro grande hombre, el expresidente estadounidense Jimmy Carter. Ahora nos corresponde buscar nuestros consensos esenciales para resolver las diferencias de hoy. El consenso implica necesariamente escuchar al otro, defender las ideas propias, pero también respetar al interlocutor y ceder. El consenso demanda a las partes involucradas encontrar puntos en común y trabajar juntas para encontrar soluciones pacíficas, útiles, eficaces y posibles. El consenso implica acuerdos y un diálogo abierto, lo que permite a las partes entender mejor las necesidades y preocupaciones del otro. ¿Qué pasaría? Roger, se quedó congelada la imagen. Sí, bueno, usted está ahí. Bueno, Sí, un comentario, se quedó la imagen ahí, y yo, ¿qué pasaría? Bueno, pero por lo menos Que están consenso. Que esas formas de proceder generarán más polarización, más conflicto. Bueno, yo no sé qué pasó. Roger, pero mire lo delicado. Es decir, el consenso, lo que él dice, los acuerdos, los diálogos, es entre políticos. Pero un procurador no. Es decir, la Procuraduría y un órgano de control no está para consensos, ni para acuerdos, ni para diálogos, ni para mirar cuáles son los puntos en común. No. Un órgano de control está para vigilar, inspeccionar, controlar, investigar, sancionar o de pronto prevenir, ser también un organismo pedagógico. Pero ahí hay un gran error conceptual, ahí hay pues muy filosóficamente muy bonito. Y para quien lo escucha, muy, muy bonito, y dice, uy, qué bien, vamos a tener un procurador conciliador, un procurador de consenso. No, con mucho respeto por el nuevo procurador, ese no puede ser el concepto para manejar una procuraduría. Una procuraduría o un procurador no es para lograr consensos, no es para lograr acuerdos. Es que una procuraduría es un órgano de control, de fiscalización, o también una función muy importante que mencionaba Javier, de la promoción y la defensa de los derechos humanos. En la defensa y protección de los derechos humanos no pueden buscar consensos. Eso es un derecho fundamental que hay que defenderlo y protegerlo independientemente de los consensos. Entonces, es un discurso mucho más preocupante, ¿cierto? Mucho más preocupante. Bueno, un último comentario ya relacionado con lo local. Veamos en pantalla un mensaje que usted puso en estos días en X a propósito de la instalación de las sesiones del Consejo y ha dicho,
usted comenzaba los últimos 2 meses de sesiones ordinarias del Consejo de Medellín, hasta ahora 2 grandes lunares, la manera como tramitaron la elección de personero y la manera como tramitaron la venta, privatización de UNE. Y el primer tema es el que nos llama la atención para redondear esta conversación con usted, porque pasa lo mismo entonces como políticamente estuvimos mencionándolo en el Senado de la República, en el Consejo de Medellín, en relación con esta persona que debe ser independiente totalmente. Estamos hablando del personero. Mire, Roger, a propósito, lastimosamente no recuerdo el nombre, hubo un tuitero que me dijo, te faltó un tercer lunar y tiene que ver con el tema que usted planteaba ahora. Me decía un comentarista, faltó un lunar y es que hemos tenido un consejo este año con varios concejales, no todos, pero sí unos 5 o 6 que se han dedicado a los vejámenes, a los insultos, al maltrato, a la confrontación de ellos. O en el caso de UNE, recuerda, Roger, a insultarse con las barras, ¿sí? A enfrentarse a los ciudadanos de las barras que van a eso. Un ciudadano a una barra es como en el estadio, van a gritar, a vociferar, ¿no es cierto? Imagínate tú, que el árbitro se ponga a discutir con los hinchas que lo insultan. Entonces, los concejales, hacía un llamado a uno de los conservadores, en ese momento decía, colegas, discutamos entre nosotros, dejen que las barras hagan su tarea de insultar, de vociferar, de gritar. Entonces, sí, esperemos, hombre, que de pronto, Roger, en estos 2 meses, el Consejo se reivindique. Hay acuerdos que son de tradición, el presupuesto, pues ese cada año hay que tramitarlo y aprobarlo. Esperemos que además de ese acuerdo o el de vigencia futura, que también se volvió una costumbre en el Consejo de Medellín, independientemente de la administración que sea, ojalá podamos ver un consejo más reposado, más maduro y que enfrente a través del control político, porque así tenga mayorías el gobierno de Fico, ojalá hubiera control político, yo lo decía en otro trino, para temas tan delicados que tenemos como la inseguridad, como el estado de las vías. Es lamentable la malla vial de Medellín está muy deteriorada, el tema de las basuras, el tema del ruido, de la contaminación. Entonces hay temas que requieren hoy, por muy amigos que sean del alcalde, por muy cercanos que sean el alcalde, la ciudadanía está esperando que el Consejo cumpla con una de sus funciones fundamentales, que es ejercer el control político a la administración. Que así debe ser, el ejercicio, ahí está el otro trino que usted plantea, ahí está, ojalá hagan control político serio y riguroso en temas graves como inseguridad, el turismo desordenado, el ruido, la contaminación, las calles en mal estado, los habitantes en situación de calle por montones en las vías, y no solamente pues habitantes en situación de calle, hay que respetarles su libertad, pero hay otros que incluso están acudiendo a la delincuencia, que entonces no puede ser soportable. Pues esperemos que sí sea, doctor David Suárez Tamayo, y terminemos con la frasecita, que es que ahorita la frase, usted la vio mientras estaba hablando, pero con eso terminamos porque tiene que ver con esto que está usted planteando, invitación a que el periodismo y la política, pero específicamente entonces hablemos de los políticos a los que estamos refiriendo. Ojo, el periodismo y la política son actividades que deben hacerse con personas virtuosas que den ejemplo, dice David Suárez Tamayo, y esperemos que sea así. Y eso que usted nos ha dicho hoy se convertirá en, para nosotros, decálogo que estaremos dándole, sonándole permanentemente, a ver si de pronto a alguien le llega. Muchísimas gracias, doctor David Suárez Tamayo. No, Roger, a ti, a Javier, a todos tus seguidores. Y como te digo, comportémonos y hablemos de la manera que nos gustaría que nos hablen y se comporten con nosotros. Esa podría ser una regla de vida. Excelente. Comportémonos y hablemos como nos gustaría que se comportaran como nosotros. Sí, señor. Muchísimas gracias, David Suárez Tamayo. Muy querido. Buen día para todos. Muchas gracias. Muy amable. Y yo creo que sí cobramos juntos por ventanilla, a propósito de la decisión tomada por el Senado de la República con Gregorio Hatch, porque así nosotros hayamos hecho la conclusión de que el que va a ser elegido va a ser el Hatch. Todos los elementos de juicio nos los entregó Javier, el doctor David Suárez, a usted y a mí, y a Oscar Mario y a nuestro equipo de trabajo, para que hubiéramos dicho de la semana pasada, no lo dude, próximo Procurador General de la Nación 2025-2029, Gregorio El Hatch. Tenga o no tenga todos los méritos desde el punto de vista de su idoneidad, aunque es un buen abogado, dice David Suárez, pero no con la experiencia que otros han tenido para este cargo tan importante que es el de Procurador General de la Nación. Javier.
Muy lamentable lo que está pasando, don Roger. Yo lamento profundamente esta designación porque, como usted lo dice, tiene más tintes políticos. Este señor queda demasiado amarrado a los intereses y a las prebendas que le van a exigir luego por ese voto los senadores. Recordemos que ahí hay un nivel de incompatibilidad muy grande, don Roger, porque ellos son susceptibles de las investigaciones de la Procuraduría. Es decir, eso es como que, como decían las abuelitas, don Roger, amarrar el gato con longaniza. No tiene Claro. ningún sentido esta asignación. Como no la tuvo tampoco la semana pasada y que pasamos casi que agache don Roger con la designación del nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, una persona de cambio radical que tiene serios cuestionamientos, incluso con la justicia penal. Entonces, don Roger, este país es un país bien complejo y uno no entiende este tipo de decisiones, pero bueno, Bueno, toca asumirla como que... yo- pero yo le vuelvo a decir a usted lo mismo que le dije ayer, Javier, es que este es el país político nuestro. Cualquiera de los tres hubiera sido lo mismo. Sí, Cualquiera de señor. ellos que sean ternados para lo que sea, porque nuestro ordenamiento jurídico permite que sean los políticos los que decidan. Tiene toda la razón. Entonces, cualquiera realmente.